Bla. Me gustaría agradecer a Galina y a los organizadores por esta oportunidad de presentar en esta conferencia. Lamento no poder estar con vosotros hoy para presentar en persona. En esta charla, me gustaría explorar el impacto que tienen las mutaciones de PAX6 en el cerebro y el sistema endocrino. Además de la visión, las personas con aniridia mediada por PAX6 informan síntomas y tienen signos asociados con cambios en la función de diferentes sistemas sensoriales, incluyendo un sentido del olfato reducido, capacidad alterada para procesar el sonido, sensibilidad al tacto y problemas con el ciclo sueño-vigilia. Las personas con aniridia también pueden presentar tosis, ataxia y cognición alterada, típicamente asociadas con el trastorno del espectro autista. Estas observaciones plantean las dos preguntas siguientes. En primer lugar, ¿las personas con aniridia experimentan más síntomas neurológicos que las personas que no padecen aniridia? En segundo lugar, ¿se pueden explicar estos síntomas neurológicos por una actividad reducida de PAX6? En mi opinión, estas preguntas resaltan una laguna en nuestro conocimiento sobre la aniridia. Y esa laguna es la falta de comprensión de la prevalencia de los síntomas neurológicos en personas con aniridia. En esta diapositiva, tengo los resultados de una encuesta piloto de autoinforme que mi colega y yo realizamos en la primavera de este año. Aunque todavía estamos analizando los datos, quería compartir con ustedes nuestros hallazgos preliminares. Curiosamente, las personas con aniridia recibieron un diagnóstico clínico de trastorno del procesamiento auditivo, trastorno del espectro autista y trastorno obsesivo-compulsivo con mayor frecuencia que la observada en la población de ciudadanos de los Estados Unidos en general. Por el contrario, las personas con aniridia recibieron un diagnóstico clínico de trastorno del procesamiento e integración sensorial, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, ansiedad y depresión con frecuencias comparables a las de la población general. Los demás hallazgos preliminares dignos de mención se muestran aquí. Las personas con aniridia tienden a presentar problemas de control motor, gráfico izquierdo, y equilibrio, gráfico derecho, con mayor frecuencia que aquellas sin aniridia. Quiero destacar que estos resultados se basan en autoinformes de diagnósticos clínicos y, por lo tanto, están sujetos a los sesgos inherentes a este tipo de estudios. Es evidente que se necesita realizar un estudio más minucioso para validar cualquiera de los hallazgos preliminares que he compartido con vosotros hoy. No obstante, parece que las personas con aniridia enfrentan algunos desafíos neurológicos, además de los asociados a los ojos. Conceptualmente, hay dos formas en las que los cambios en los niveles de PAX6 pueden explicar los cambios en la función neuronal. Un mecanismo es a través de cambios en la forma en que se organiza el cerebro durante el desarrollo fetal, y el segundo mecanismo es a través de cambios en las formas en que funcionan las neuronas debido a los niveles reducidos de PAX6. He dibujado un tejido compuesto por tipos de células amarillas y grises en su disposición habitual. En condiciones de PAX6 reducida, la célula amarilla falta y es reemplazada por un tipo de célula púrpura, cambiando la estructura del tejido y su función. Para ilustrar el segundo modelo, he dibujado un tejido con moléculas azules. En condiciones de PAX6 reducida, se mantiene la identidad del tejido pero hay menos moléculas azules entre las células, lo que presumiblemente da lugar a un tejido menos resistente a las fuerzas mecánicas. Es importante que, al pensar en los posibles efectos de las mutaciones de PAX6 en la función cerebral, recordemos que PAX6 es un factor de transcripción que se une al ADN de una secuencia específica y que se expresa en múltiples tipos de células en el sistema nervioso central en desarrollo y en adultos. He elegido ilustrar este punto con estas figuras de publicaciones del laboratorio de Vijay Tiwari y del laboratorio de Alex Belk. El PAX6 puede actuar como activador o represor según el objetivo, uniéndose a genes específicos o impidiendo que se expresen respectivamente. El gen PAX6 codifica para 3 formas diferentes de la proteína ISF, cada una de las cuales se une a motivos específicos en la cromatina,
Como se muestra en esta figura del laboratorio de Ales Belk, la proteína PAX6 se combina en muchos lugares de la cromatina celular. Algunos objetivos son específicos de un tejido, como puede verse en el número de uniones específicas asociadas al cristalino, la corteza o las células beta, y otras son comunes a múltiples tejidos, como puede verse por las regiones superpuestas en el diagrama. No es de sorprender que la proteína PAX6 controle las redes de regulación de genes que intervienen en varios procesos celulares diferentes. Hay muchos detalles en las dos figuras de esta diapositiva y me disculpo por ello. Lo que quiero destacar son las funciones celulares reguladas por PAX6. PAX6 regula las redes de genes que controlan la especificación del destino de las células neuronales, el ciclo celular, el metabolismo y la guía axonal, así como el ciclo celular, el tráfico de proteínas y el metabolismo. Por lo tanto, los cambios en los niveles de PAX6 tienen el potencial de afectar múltiples aspectos de la fisiología neuronal. Aquí se muestra un ejemplo de los cambios en la fisiología celular asociados con una reducción en los niveles de proteína PAX6. Estos datos provienen de células epiteliales corneales deficientes en PAX6. Como se puede ver en este mapa de calor, la haploinsuficiencia de PAX6 altera la expresión de genes específicos en estas células. Aquí se muestran los resultados de dos réplicas biológicas. El rojo indica los genes que se expresan más en un genotipo en comparación con el otro. Los genes afectados están asociados de forma independiente con problemas oculares, como opacidades del estroma corneal, glaucoma y miopía, así como problemas neurológicos como deterioro cognitivo, entre otros. El uso de ARNC en enfoques similares se puede utilizar para identificar las vías que dependen de PAX6 importantes para la comprensión de la aniridia. Existe evidencia contundente de cambios estructurales y funcionales en los cerebros de personas con aniridia mediada por PAX6, como se muestra en esta diapositiva de resumen. Los cambios incluyen una reducción del bulbo olfativo, la comisura anterior, la comisura posterior, el quiasma óptico, cuerpo calloso y la glándula pineal. En el panel B, imagen de la derecha, hay un ejemplo de un individuo con aniridia con una reducción en la comisura anterior. En el círculo rojo, la comisura posterior mostrada en el círculo azul y la glándula pineal, también en el círculo azul indicada por la flecha de la derecha, como se visualiza mediante resonancia magnética, en la que el lado derecho del paciente se muestra a vuestra izquierda. Y en el panel B hay un ejemplo de un individuo con aniridia con alteraciones en el cuerpo calloso, indicado por el rectángulo rojo, y el quiasma óptico, indicado en el rectángulo azul, de nuevo visualizadas mediante resonancia magnética. En nuestra cohorte de estudio, no observamos ningún cambio estadísticamente significativo en el área total del cuerpo calloso, marcado en rojo en el panel A y mostrado cuantitativamente en el gráfico B. Tampoco observamos cambios en la materia gris, mostrada en el gráfico C, la materia blanca, mostrada en el gráfico D, o el volumen cerebral total mostrado en el gráfico E, en personas con mutaciones PAX6 comparado con los controles. Los cambios estructurales observados en el cerebro adulto probablemente se deban a cambios en el desarrollo cerebral. Sabemos por estudios en ratones y otros organismos modelo que PAX6 se expresa en diferentes partes del cerebro en desarrollo, como lo ilustra este embrión de ratón que teñí para mostrar las células que tienen transcripciones de PAX6. Estas células están marcadas en azul. Podemos ver una expresión extensa en el ojo, el prosencéfalo, la nariz, la médula espinal y el páncreas en desarrollo. Como se ilustra en este dibujo, durante el desarrollo cortical, la expresión de PAX6 se produce en un gradiente rostral a caudal con un límite en la comisura posterior. Estos datos, publicados por Manuel et al.
en 2015 del laboratorio de David Price, muestran muy bien la expresión de PAX6 en la masa del cerebro en desarrollo. PAX6 está marcado en rojo, como se puede ver. Los niveles de proteína PAX6 son más altos en los aspectos rostral y lateral que la corteza en desarrollo. Como se ilustra en esta diapositiva, la expresión de PAX6 persiste en la edad adulta en estructuras y regiones concretas del cerebro. En esta sección quirúrgica del cerebro de un ratón adulto, vemos que el PAX6 se expresa en células del bulbo olfativo, en grupos neuronales y neuronas del córtex, en el hipocampo, en varios grupos neuronales del hipotálamo y extensamente en el cerebelo. Las células que expresan transcripciones de PAX6 están marcadas en azul. También podemos visualizar las células del cerebro que expresan PAX6 utilizando una expresión transgénica, como se muestra aquí. Las células que expresan PAX6 manifiestan la proteína verde fluorescente. Como puede verse, se observan altos niveles de expresión de PAX6 en el ojo adulto, la corteza cerebral y otras estructuras cerebrales. Además de los cambios estructurales en el cerebro, hay pruebas sólidas de que las personas con aniridia mediada por PAX6 presentan cambios funcionales en el cerebro. Bamiu fue el primero en informar que las personas con aniridia pueden tener déficits de transferencia auditiva interhemisférica y dificultad para localizar el sonido en condiciones ruidosas. En mi laboratorio, pusimos a prueba esta medición de la actividad eléctrica en el cerebro. Descubrimos que las personas con aniridia tienen una mayor actividad durante el reconocimiento temprano de estímulos auditivos, concretamente procesamiento auditivo subcortical y cortical temprano, y una menor actividad en la respuesta de integración cortical tardía. Creemos que esto puede representar diferencias en la red de integración cortical entre las personas con aniridia y las que tienen PAX6 normal, y también cambios de procesamiento de orden superior en personas con aniridia. Algunos de nuestros datos se muestran aquí. De esta prueba, reproducimos 3 tonos diferentes a sujetos que tenían el gen PAX6 normal o que tenían una mutación en el gen PAX6 y luego medimos la respuesta eléctrica del cerebro. Esta respuesta es innata y el sujeto no puede controlarla conscientemente. Como se puede ver, las personas con aniridia mostraron una respuesta eléctrica mayor a los 3 tonos que las personas con el gen PAX6 normal. Esto sugiere que los cerebros de las personas con aniridia trabajan más para procesar la información auditiva. Siguiendo esta idea general, hemos descubierto que las personas con aniridia muestran una mayor conectividad en comparación con las personas normales con PAX6 al procesar diferentes tareas, según se mide mediante resonancia magnética funcional. Las partes del cerebro que muestran estos cambios se muestran en verde, rojo y azul. El verde se asocia con las redes de control ejecutivo, el rojo con el sistema visual primario y el azul con las redes de conectividad intrínseca de modo predeterminado. Las diferencias entre alguien con aniridia y un individuo con PAX6 normal en la actividad cerebral provocada por la tarea sugieren que los individuos con aniridia reclutan regiones neuronales adicionales para complementar la función en redes intrínsecas críticas. También quiero destacar una diferencia entre nuestros estudios de imágenes y los informados por Yogaraya en 2016. El estudio de Yogara informó que las personas con aniridia exhibieron una mayor disminución en el grosor de la corteza frontoparietal y una disminución acelerada en la memoria de trabajo en comparación con los controles con PAX6 normal. No encontramos ninguno de estos resultados en nuestros estudios. Claramente se necesita más investigación en esta área. Pasemos ahora al sistema endocrino. Se requieren niveles normales de PAX6 para el desarrollo adecuado de la glándula pineal, la glándula pituitaria y las neuronas neuroendocrinas en el hipotálamo. La glándula pineal regula los ritmos circadianos y se reduce en algunos individuos con aniridia. La glándula pituitaria controla varias funciones endocrinas en el cuerpo. En nuestro modelo de ratón de aniridia, descubrimos que los ratones con aniridia tienen un mayor número de células productoras de TSH y mayores niveles de hormona tiroidea en la sangre. En el hipotálamo, las neuronas neuroendocrinas secretan hormonas que controlan otras glándulas endocrinas, incluida la pituitaria, y otros órganos. Hemos encontrado niveles alterados de producción de hormonas en células deficientes en PAX6 cultivadas,
Actualmente, se desconoce el impacto fisiológico en las personas con aniridia, pero la evidencia preliminar sugiere que los individuos con aniridia presentan alteraciones en la fisiología atribuibles a cambios en la función endocrina. PAX6 también se expresa en células que controlan el metabolismo, como las células L que expresan GLP-1 en el intestino delgado y las células del páncreas endocrino. En ambos tipos de células, PAX6 es necesaria para el funcionamiento normal en cultivo, especialmente en el contexto de la diabetes. Me gustaría dejar 7 conclusiones principales. Y primero, la aniridia es algo más que un trastorno ocular. Segundo, los tejidos que requieren PAX6 para un desarrollo normal pueden mostrar un desarrollo alterado en condiciones de haploinsuficiencia de PAX6. Las células de los tejidos adultos que expresan PAX6 pueden mostrar una fisiología alterada debido a cambios en redes específicas de regulación génica mediadas por PAX6. Tercero, PAX6 es un factor de transcripción de unión al ADN específico de secuencia que se expresa en múltiples tipos de células del sistema nervioso central en desarrollo y adulto, así como en varios tipos de células endocrinas. Cuarto, algunas redes génicas controladas por PAX6 son sensibles a la dosis. Quinto, las personas con aniridia presentan alteraciones estructurales y funcionales en el sistema nervioso, que incluyen los sistemas sensoriales, visión, olfato y oído, así como los ciclos de sueño-vigilia y la cognición. Sexto, las personas con aniridia pueden presentar alteraciones en el metabolismo-función endocrina y parecen tener un mayor riesgo de padecer diabetes. Séptimo, la comprensión de las redes de genes controladas por PAX6 ayudará al desarrollo de enfoques farmacéuticos para tratar la deficiencia de PAX6 en tejidos adultos. Quisiera agradecer a las numerosas personas que trabajaron en este proyecto a lo largo de los años, muchas de las cuales figuran en esta lista. También quiero agradecer a nuestros financiadores, el generoso apoyo que respaldó este trabajo, a todas las personas con aniridia y sus familias que participaron en nuestra investigación, y a vosotros por vuestra amable atención.